Departamento maldito. Hace unos meses decidí mudarme a Querétaro en busca de un nuevo comienzo. Había encontrado un departamento en el centro de la ciudad que parecía perfecto, amplio, luminoso y asequible. Sin embargo, pronto descubriría que había algo oscuro y siniestro acechando en aquel lugar. Desde el momento en el que puse un pie en el departamento, sentí una extraña sensación de malestar. El aire parecía cargado, como si hubiera una presencia invisible que me observaba en cada rincón. Intenté ignorar esta sensación y seguir adelante con mi vida, pero las cosas pronto comenzaron a tomar un giro aterrador. Por las noches, escuchaba susurros inquietantes que parecían venir de las paredes. Eran voces indistinguibles, murmullos que me helaban la sangre y me dejaban sin aliento. Traté de convencerme de que era solo mi imaginación, jugándome malas pasadas, pero no podía ignorar la realidad de esos sonidos perturbadores. Además de los susurros, también experimentaba fenómenos inexplicables. Objetos se movían solos, puertas se abrían y cerraban sin razón aparente, y en ocasiones sentía una presencia fría y opresiva a mi alrededor. Cada noche me acostaba con el corazón acelerado, temiendo lo que pudiera suceder a continuación. Decidí investigar la historia del edificio en el que vivía, buscando respuestas a los fenómenos paranormales que me acosaban. Descubrí que el departamento había sido el escenario de una tragedia años atrás. Una familia había vivido allí, y según los informes, habían ocurrido eventos inexplicables antes de su desaparición misteriosa. Los rumores hablaban de rituales oscuros y presencias demoníacas que habían consumido a la familia. Algunos incluso decían que el edificio estaba construido sobre un antiguo cementerio indígena, lo que explicaba las energías negativas que lo rodeaban. ¿Pero qué tenía que ver yo con todo eso? ¿Y por qué estaba siendo atormentado por algo que había ocurrido en el pasado? A medida que profundizaba en la investigación, descubrí que no era el único en sufrir los horrores de aquel departamento. Otros inquilinos habían experimentado fenómenos similares. Algunos incluso habían huido en medio de la noche, incapaces de soportar la presencia maligna que los acosaba. Decidí buscar ayuda en un experto en lo paranormal. Un brujo local que vivía en las afueras de la ciudad se ofreció a ayudarme. Llegué a su casa con la esperanza de encontrar respuestas y una solución a mi pesadilla. El brujo realizó una serie de rituales y ceremonias para purificar el espacio y liberarlo de las energías negativas. Durante el proceso, sentí una fuerza oscura luchando contra nosotros, resistiéndose a ser expulsada. Pero finalmente, el brujo logró sellar el portal que conectaba nuestro mundo con el reino de lo desconocido. Por un tiempo, pareció que la pesadilla había terminado. El departamento se volvió tranquilo y sereno, y pude finalmente encontrar algo de paz. Sin embargo, la sensación de que algo acechaba en las sombras no desapareció por completo. A medida que pasaban los meses, los fenómenos paranormales se hicieron presentes de nuevo y se intensificaban. La presencia maligna en el departamento parecía estar ganando fuerza, como si se alimentara de mi miedo y desesperación. Cada noche me enfrentaba a las pesadillas horripilantes y a una sensación de opresión que me hacía dudar de mi propia cordura. Intenté buscar ayuda en otros expertos en lo paranormal, pero ninguno parecía tener respuestas claras. Algunos sugerían que debía abandonar el departamento de inmediato, mientras que otros afirmaban que debía enfrentar mis miedos y desafiar a la entidad maligna. Pero ¿cómo podía enfrentar algo que no podía ver ni comprender por completo? En mi desesperación, comencé a investigar sobre prácticas de protección y limpieza espiritual. Me sumergí en libros antiguos y en escritos religiosos de diferentes culturas, en busca de una solución que pudiera poner fin a mi pesadilla. Realicé rituales de purificación
Quemé incienso y coloqué amuletos de protección en cada rincón del departamento. Pero a pesar de mis esfuerzos, la presencia maligna seguía acechando. Una noche, mientras investigaba en el archivo de la ciudad, encontré un antiguo manuscrito que hablaba de un ritual de exorcismo. Según el texto, solo podía ser realizado por un individuo valiente y dispuesto a enfrentar a la entidad con determinación y fe. Me di cuenta de que había llegado el momento de tomar una decisión. Debía enfrentar mis miedos y llevar a cabo el ritual, sin importar las consecuencias. Reuní los elementos necesarios y me preparé mentalmente para el desafío que me esperaba. La noche elegida, encendí velas y recité las palabras del antiguo ritual, invocando la protección de los dioses y pidiendo fuerza para enfrentar a la entidad maligna. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras el ambiente se volvía denso y opresivo. De repente, una figura oscura y retorcida emergió de las sombras. Era la manifestación de la entidad, una presencia aterradora que emanaba odio y malicia. Mi corazón latía con fuerza mientras luchaba contra el miedo que amenazaba con paralizarme. Con voz firme, continué recitando las palabras del ritual, desafiando a la entidad a abandonar el departamento y liberarme de su influencia. Cada palabra pronunciada parecía debilitarla, pero también despertaba su ira. La entidad lanzó objetos a través de la habitación, rompiendo cristales y llenando el aire de caos. Sin embargo, no me di por vencido. Mantuve mi enfoque y determinación, recordándome a mí mismo que tenía el poder de enfrentar y superar cualquier adversidad. La entidad se retorcía y gritaba en agonía. Su forma se desvanecía lentamente hasta que finalmente desapareció por completo. El silencio llenó el departamento y supe que había triunfado. La presencia maligna había sido expulsada y finalmente podía respirar aliviado. Pero a pesar de mi victoria, sabía que el mal aún acechaba en las sombras, esperando su oportunidad para regresar. Después de la intensa batalla contra la entidad maligna, me di cuenta de que no podía quedarme en ese departamento. Aunque había logrado expulsarla, sentía que el lugar estaba impregnado de energías negativas y que no era seguro para mí. Decidí buscar un nuevo hogar, uno donde pudiera comenzar de nuevo y dejar atrás los horrores que había experimentado. Con la ayuda de amigos y familiares, encontré un departamento en una zona tranquila de la ciudad. Era un lugar luminoso y acogedor, muy diferente al oscuro y amenazante departamento que había dejado detrás. Me sentí aliviado al entrar por primera vez, sabiendo que ahí encontraría la paz y seguridad que necesitaba. A medida que me instalaba en mi nuevo hogar, me di cuenta de que aún tenía que lidiar con las secuelas emocionales de mi experiencia. Las pesadillas continuaban atormentándome y sentía una sensación constante de paranoia. Decidí buscar ayuda profesional y comencé a asistir a terapia para procesar y superar el trauma que había vivido. Con el tiempo, las pesadillas se volvieron menos frecuentes y pude reconstruir mi vida. Me sumergí en actividades que me apasionaban como la escritura y la pintura, encontrando una salida creativa para expresar mis emociones y sanar mi alma. También me rodeé de personas positivas y amorosas, construyendo una red de apoyo sólida que me ayudó a superar mis miedos. A medida que pasaban los meses, el recuerdo del departamento maldito se desvanecía lentamente. Aunque nunca olvidaría las terribles experiencias que viví, aprendí a no dejar que definieran mi vida. En cambio, las convertí en una fuente de fortaleza y resiliencia, recordándome a mí mismo que había superado la adversidad y había salido más fuerte. Con el tiempo, incluso me atreví a explorar nuevamente el mundo de lo paranormal, pero esta vez desde una perspectiva más equilibrada y cautelosa. Me uní a un grupo de investigación paranormal, donde pude compartir mis experiencias y aprender de otros que habían enfrentado situaciones similares. Juntos exploramos lugares supuestamente encantados, siempre tomando precaución y respetando las energías que encontrábamos. Con el paso de los años, la entidad maligna que había atormentado mi vida se convirtió en una historia que contaba a otros, una advertencia sobre los peligros a lo desconocido. Aunque no sabía qué era exactamente o de dónde venía,
Estaba agradecido por haber encontrado la fuerza para enfrentarla y liberarme de su influencia. Hoy vivo una vida plena y feliz, rodeado de amor y alegría. El departamento maldito quedó en el pasado, como una lección de vida que me enseñó la importancia de enfrentar nuestros miedos y nunca perder la esperanza. Aunque el mal puede acechar en las sombras, también hay luz y amor en el mundo, y es en ellos donde encuentro mi refugio. Y así, con el corazón en paz y la mente llena de gratitud, cierro este capítulo de mi vida. No olvidaré las lecciones aprendidas, ni las personas que me ayudaron en mi camino hacia la sanación. Ahora, estoy listo para enfrentar cualquier desafío que la vida me presente, sabiendo que tengo la fuerza y la valentía para superarlo. Los dientes del jardín. Mi vida en Tapachula siempre transcurrió de manera apacible, hasta que un oscuro hallazgo alteró la armonía de mi rutina. Era un día común, de esos en los que el calor envuelve la ciudad y el murmullo constante de la vida cotidiana crea un telón de fondo constante. Decidí dedicar la tarde a darle un poco de atención al descuidado jardín trasero de mi casa, pensando que unas horas de trabajo serían suficientes para devolverle su antiguo esplendor. Armado con una pala y una caja de herramientas, me dispuse a cavar la tierra, esperando encontrar raíces rebeldes o piedras que entorpecieran mi tarea. Sin embargo, mientras la pala se hundía en la tierra, encontré algo que rompió la monotonía del día. Unos dientes, blancos como la leche, emergieron de la tierra. La sorpresa inicial se mezcló con un escalofrío de inquietud al observar aquellos dientes completamente intactos. ¿Cómo podían estar enterrados en mi jardín? Mi mente buscó explicaciones racionales, pero ninguna parecía encajar en la realidad. La sola idea de que alguien hubiera enterrado dientes en mi propiedad despertó una sensación de malestar en lo más profundo de mi ser. Decidido a desentrañar el misterio, continué excavando, encontrando más dientes conforme la pala se adentraba en la tierra. La tierra parecía susurrar secretos que no estaba destinado a conocer, y la tensión en el aire se volvía más palpable con cada descubrimiento. Cautivado y perturbado, continué desenterrando aquel macabro hallazgo. Los dientes, dispuestos en formaciones extrañas, parecían componer una extraña posición de sonrisas atrapadas en el tiempo. La tierra que lo rodeaba estaba saturada de una energía indescriptible, como si cada diente guardara la esencia de algún oscuro pasado. Mis manos temblaban mientras sostenía aquella colección de fragmentos dentales que no encajaban con ninguna lógica conocida. La tarde se desvaneció en la noche, pero mi obsesión por descubrir la verdad me llevó a encender una linterna y continuar mi inquietante búsqueda. Mientras las sombras se cerraban a mi alrededor, cada diente desenterrado parecía sumergirme más en una pesadilla silenciosa. El suelo se volvía más firme, pero la sensación de estar siendo observado persistía. Fue entonces, en medio de la oscuridad y el silencio interrumpido solo por el sonido de mi propia respiración agitada, que un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Una figura, apenas visible entre las sombras, se materializó a la distancia. La forma se retorcía en una danza silente, como si fuera la sombra misma cobrando vida. Un susurro resonó en la brisa nocturna, palabras indescifrables que se entrelazaban con el murmullo de las hojas y el crujir de la tierra. Mi mente, aturdida por la confusión y el miedo, no podía discernir si aquel ser era real o una manifestación de mi propia paranoia. ¿Acaso los dientes desenterrados
habían desencadenado algo oscuro, o mi imaginación se burlaba de mi cordura. La figura se desvaneció tan rápido como había aparecido, dejándome solo con el eco de mis pensamientos tumultuosos. Sin embargo, la sensación de que algo más allá de lo visible estaba acechando persistía. Abandoné la tarea, dejando los dientes en la tierra, y me retiré a la casa con la perturbadora certeza de que mi jardín escondía secretos que no estaban destinados a ser revelados. La noche transcurrió en un insomnio inquietante. Mi mente acosada por visiones de sombras danzantes y dientes enterrados. Cada chirrido de la casa, cada susurro del viento, se volvía un recordatorio de la anomalía que yacía afuera, en mi propio jardín. ¿Acaso los dientes eran reliquias de algún oscuro ritual o simplemente vestigios de una historia perdida en el tiempo? La mañana siguiente, decidí enfrentar la realidad que acechaba en mi jardín. Al regresar al lugar del descubrimiento, encontré que los dientes habían desaparecido, como si la tierra misma se los hubiera tragado. La sombra de la figura también se había disuelto en el aire, dejando solo un rastro de incertidumbre en mi mente. El jardín, ahora en calma, parecía retomar su tranquilidad habitual, pero mientras observaba la tierra removida, la sensación de que algo antiguo y oscuro había sido desenterrado persistía. Mi vida en Tapachula, una vez serena, se había transformado en una amalgama de misterio y perturbación, y el eco de aquellos dientes enterrados resonaría en mi mente mucho después de que la tierra los hubiera devorado. La incertidumbre se apoderó de mi vida en Tapachula, y aunque traté de retomar la normalidad, la sombra de aquellos dientes enterrados persistía en mis pensamientos. Mis noches se poblaron de sueños inquietantes, donde figuras oscuras danzaban alrededor de los dientes y susurros incomprensibles llenaban el aire. La sensación de ser observado, de estar conectado con algo más allá de mi comprensión, se volvió más intensa con cada día que pasaba. Decidí buscar respuestas en los recovecos más oscuros de la ciudad. Conversé con lugareños, ancianos que conocían leyendas olvidadas y mitos locales que hablaban de entidades ancestrales. Pero para mi frustración, cada respuesta parecía ser un eslabón más en la cadena de lo inexplicable. Fue durante una visita a la biblioteca local que encontré una pista que arrojaría luz sobre el misterio. Entre polvorientos volúmenes de mitología regional, tropecé con una historia que producía escalofríos por mi espalda. Según el relato, un antiguo ritual había tenido lugar en las tierras de Tapachula siglos atrás, vinculando la tierra con entidades más allá de nuestro mundo. El ritual involucraba la enterrada de dientes como ofrenda, una conexión simbólica entre los vivos y los espíritus que moraban en las sombras. Con esta revelación, las piezas comenzaron a encajar, pero aún quedaban preguntas sin respuesta. ¿Por qué esos dientes específicos aparecieron en mi jardín? ¿Y quién era la figura que acechaba en la oscuridad? Decidí enfrentar directamente el misterio. Una noche, armado con una linterna y la determinación de descubrir la verdad, regresé al jardín. La tierra, ahora en calma, no revelaba señales de actividad sobrenatural. Sin embargo, mientras inspeccionaba el suelo, una presencia se hizo sentir, como si el aire mismo estuviera cargado de energía. De repente, la figura oscura emergió de las sombras, la misma entidad que había visto la noche del descubrimiento. Sin emitir palabras, su mirada penetrante comunicaba una antigüedad más allá de mi comprensión humana. La linterna tembló en mi mano mientras la figura se acercaba, y los susurros del viento adquirieron forma de voz. Has desenterrado el pasado,
un vínculo entre mundos que nunca debió ser perturbado. Los dientes son ofrendas, símbolos de un equilibrio delicado que ahora está en peligro, murmuró con solemnidad. Mis preguntas fluían como un río turbulento, pero la entidad respondía de manera evasiva, revelando solo fragmentos de su verdad. Parecía ser la guardiana de aquel antiguo ritual, destinada a mantener la estabilidad entre las dimensiones. El hecho de que yo, por accidente, hubiera perturbado ese equilibrio, desató consecuencias que aún no podía comprender. Debes restablecer el equilibrio. Vuelve a enterrar los dientes en un lugar sagrado, un punto de convergencia entre lo tangible y lo etéreo. Solo así podrás redimir la conexión que has alterado, susurró la figura antes de desvanecerse en la oscuridad. Acepté la tarea con una mezcla de temor y determinación. A la mañana siguiente, busqué un lugar sagrado, un antiguo santuario que había permanecido oculto en las afueras de la ciudad. Entre rezos y ofrendas, enterré los dientes en la tierra consagrada, sintiendo cómo la energía del lugar respondía a mi acción. La paz, aunque frágil, regresó a mi vida en Tapachula. Las noches dejaron de ser atormentadas por sombras danzantes y los susurros se desvanecieron en la brisa. Pero mientras observaba el jardín recobrar su serenidad, comprendí que ciertos misterios no estaban destinados a ser totalmente desentrañados. La figura enigmática se convirtió en un recuerdo distante, y los dientes, ahora descansando en su nuevo hogar, se volvieron testigos silenciosos de una conexión que había sido restaurada. Sin embargo, la experiencia dejó cicatrices en mi alma. Un recordatorio de que el lugar es como Tapachula, donde lo tangible se entrelaza con lo espiritual. La línea entre lo conocido y lo desconocido puede volverse difusa. Mi vida continuó, pero siempre con la conciencia de que bajo la superficie tranquila de mi jardín yacía una realidad más compleja. Una realidad que tocaba los límites de la existencia humana y desafiaba las fronteras de lo sobrenatural. El fantasma del anciano. Recuerdo claramente aquella noche en la que mi vida se vio envuelta en una aterradora experiencia. Vivía en un pequeño departamento en la Ciudad de México, en un edificio antiguo, con vecinos amigables. Todo parecía normal hasta que comencé a escuchar una voz misteriosa que me atormentaría durante semanas. Era tarde en la noche cuando escuché por primera vez el canto suave y melancólico de un hombre mayor. La voz resonaba a través de las paredes, como si el anciano estuviera justo al lado de mi departamento. Me sentí intrigada y al mismo tiempo cautivada por su melodía. El canto era hermoso y evocaba una sensación de nostalgia y tristeza. No pasó mucho tiempo antes de que me encontrara esperando ansiosamente cada noche para escuchar al anciano cantar. Me parecía reconfortante y me ayudaba a relajarme después de un largo día de trabajo. Pero a medida que pasaban los días, comencé a notar algo extraño. Empecé a preguntar a mis vecinos sobre el anciano que vivía al lado, pero ninguno parecía saber de quién estaba hablando. Algunos incluso me dijeron que ese departamento estaba vacío desde hacía más de un año. Me quedé perpleja, sin poder entender cómo podía escuchar a alguien que aparentemente no existía. Decidida a descubrir la verdad, comencé a investigar sobre el edificio y sus antiguos residentes. Fue entonces cuando descubrí la historia trágica de un anciano que vivía en mi departamento. Según los registros, había fallecido hacía exactamente un año. La noticia me dejó sin aliento, incapaz de comprender cómo podía estar escuchando su voz todos los días. El miedo se apoderó de mí mientras me enfrentaba a la realidad de que algo sobrenatural estaba ocurriendo en mi hogar. Busqué la ayuda de expertos en fenómenos paranormales
y me aconsejaron que intentara comunicarme con el espíritu del anciano para descubrir qué quería de mí o cambiarme de departamento, lo cual no podía permitirme en ese momento. Una noche, armada con una grabadora de voz y una cámara, me senté en silencio en mi sala, esperando escuchar su canto una vez más. La habitación se llenó de un silencio inquietante, pero de repente, su voz resonó en el aire. Me estremecí al escucharlo, pero me armé de valor y comencé a hablarle. Le pregunté quién era y qué quería de mí. Su voz se volvió más fuerte y clara, pero las palabras que salieron de sus labios eran incomprensibles. Parecía que estaba tratando de comunicarse, pero algo impedía que sus mensajes fueran claros. La atmósfera se volvió cada vez más tensa y sentí una presencia oscura a mi alrededor. La habitación se enfrió y las luces comenzaron a parpadear. Mi corazón latía rápidamente mientras luchaba por mantener la calma. De repente, el canto cesó y todo quedó en silencio. La voz del anciano desapareció, dejándome con más preguntas que respuestas. ¿Qué quería de mí? ¿Por qué se había manifestado en mi vida? Desde esa noche, mi vida se vio envuelta en un misterio sobrenatural. Seguía escuchando su canto ocasionalmente, pero nunca había logrado entender su mensaje. A veces sentía su presencia a mi alrededor, como si estuviera observándome. A medida que pasaba el tiempo, mi obsesión por descubrir la verdad detrás del anciano cantante se intensificaba. Investigué más sobre el edificio y su historia, buscando cualquier pista que pudiera ayudarme a desentrañar el misterio. Durante mis investigaciones, me encontré con un antiguo diario que pertenecía a una mujer que había vivido en el edificio décadas atrás. En sus páginas, relataba una historia escalofriante sobre un anciano que solía cantar en su departamento. Según el diario, el anciano había sido un cantante de ópera famoso en su juventud, pero había muerto en circunstancias trágicas. El diario mencionaba un ritual que se decía que podía comunicarse con los espíritus, y decidí intentarlo. Siguiendo las instrucciones, me preparé para el ritual en mi departamento. Encendí velas, coloqué objetos personales del anciano en un altar improvisado y recité las palabras que se suponía que abrirían un portal hacia el más allá. En ese momento, una extraña energía llenó la habitación. Las velas parpadearon y una suave brisa sopló a través de la habitación. Sentí una presencia a mi lado y con cautela levanté la vista. Frente a mí apareció la figura del anciano cantante. Su rostro era pálido y sus ojos brillaban con una luz sobrenatural. Me miró con una expresión de tristeza. Con una voz débil pero clara, el anciano me habló. Me contó que había quedado atrapado en el mundo de los vivos debido a su amor inacabado por la música y su deseo de compartir su talento una última vez. Había estado buscando a alguien que pudiera comprender su pasión y ayudarlo a encontrar la paz. Me ofrecí a ayudarlo y le pedí que me guiara hacia su liberación. Juntos emprendimos un viaje espiritual, visitando lugares significativos en su vida y en su carrera musical. En cada sitio, el anciano cantaba con una voz llena de emoción y nostalgia, liberando su espíritu de las ataduras terrenales. Finalmente, llegamos a un teatro abandonado, donde el anciano había tenido una actuación memorable en el pasado. Mientras cantaba en el escenario vacío, su voz resonó en todo el edificio, llenando el aire con su melodía. Poco a poco, su figura comenzó a desvanecerse, hasta que finalmente desapareció por completo. En ese momento, sentí una sensación de paz y alivio que llenó mi ser. El anciano había encontrado la paz que tanto anhelaba, y yo me sentí honrada de haber sido parte de su viaje hacia la liberación. Desde aquel día, el canto del anciano nunca volvió a atormentarme. El edificio recuperó su tranquilidad, y los vecinos dejaron de escuchar su voz misteriosa. La historia del anciano cantante se convirtió en una leyenda que se transmitía de generación en generación, recordando a todos la importancia de honrar nuestros sueños y encontrar la paz en la vida y en la muerte. Mi experiencia con el anciano cantante
Me enseñó que a veces los misterios sobrenaturales no tienen respuestas claras, pero eso no significa que no puedan resolverse. A veces, solo necesitamos abrir nuestros corazones y estar dispuestos a ayudar a aquellos que están atrapados en el mundo de los vivos.